Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. No existen, ni existieron en el pasado, instrumentos humanos perfectos en la Tierra actual capaces de reflejar en forma pura las verdades eternas y del mundo de las almas en sus infinitas esferas. No hay instrumentos humanos perfectos y no los habrá en la Tierra hasta que hayan pasado muchas razas y varias rondas por venir. Por lo tanto, el apego y aferramiento a esquemas mentales de la verdad es una actitud que denota incomprensión. Fénix Azul les saluda y los invita al video. El poder de la mente consciente. Durante los primeros 3.500 millones de años de vida en este planeta, la biosfera consistía en una población masiva de organismos unicelulares individuales, tales como bacterias, fermentos, algas y protozoos. Hace alrededor de 700 millones de años, las células individuales comenzaron a juntarse en colonias multicelulares. La conciencia colectiva adquirida en una comunidad de células era mucho mayor que la conciencia de una célula individual. Como la conciencia es un factor primario en la supervivencia de los organismos, la experiencia comunitaria ofrecía a sus ciudadanos muchas más oportunidades de estar vivas y reproducirse. Las primeras comunidades de células, al igual que las primeras comunidades humanas, eran clanes básicos de cazadores en los cuales cada miembro de la sociedad ofrecía los mismos servicios para apoyar la supervivencia de la comunidad. Sin embargo, cuando las densidades de ambas comunidades, celular y humana, alcanzaban números más grandes, ya no era más eficiente o efectivo que todos los individuos hicieran el mismo trabajo. En ambos tipos de comunidades, la evolución llevó a los individuos a asumir funciones especializadas. Por ejemplo, en comunidades humanas, algunos miembros se enfocaban en cazar, otros en las tareas domésticas o en la crianza de un niño. En comunidades celulares, la especialización significaba que algunas células empezaban a diferenciarse de las otras, como en el caso de las células del sistema digestivo, las células del corazón, y otras como las células de los músculos. La mayoría de los billones de células que forman cuerpos tales como los nuestros, no tienen percepción directa del medio ambiente externo. Las células del hígado ven lo que sucede en el hígado, pero no saben directamente qué es lo que sucede en el mundo fuera de la piel. La función del cerebro y el sistema nervioso es interpretar los estímulos del medio ambiente y enviar señales a las células que integran y regulan las funciones vitales de los sistemas de los órganos del cuerpo. La naturaleza exitosa de las comunidades multicelulares permitió a los cerebros en evolución dedicarles un vasto número de células para catalogar, memorizar e integrar percepciones complejas. La habilidad de recordar y seleccionar entre los millones de experiencias percibidas de la vida provee al cerebro con una base de datos creativa muy poderosa desde la cual puede crear complejos repertorios de comportamiento. Cuando se ponen en juego, estos programas de comportamiento dotan al organismo con el rasgo característico de la conciencia, el estado de estar despierto y consciente de lo que está sucediendo alrededor suyo. Muchos científicos prefieren pensar sobre la conciencia en términos de una cualidad digital. ¿Un organismo lo tiene o no? Sin embargo, una evaluación de la evolución de las propiedades biológicas sugiere que la conciencia, como cualquier otra cualidad, evoluciona con el tiempo. Consecuentemente, el carácter de la conciencia se expresaría a sí mismo en forma de diferentes grados de conciencia que van desde sus raíces más simples en organismos primitivos, al carácter único de la conciencia de sí mismo manifestado en los humanos y otros vertebrados más elevados. La expresión de la conciencia de sí mismo está específicamente asociada a una pequeña adaptación evolutiva en el cerebro conocida como la corteza prefrontal.
Esta es la plataforma neurológica que nos permite darnos cuenta de nuestra identidad personal y experimentar la cualidad de pensar. Los monos y organismos menores no expresan conciencia de sí mismos. Cuando se miran a un espejo, los monos nunca se darán cuenta de que se están mirando a sí mismos. Siempre percibirán que la imagen es de otro mono. Por el contrario, chimpancés neurológicamente más avanzados, cuando se miran a un espejo perciben la reflexión del espejo como la imagen de ellos mismos. Una diferencia importante entre la conciencia del cerebro y la conciencia de sí mismo, de la corteza prefrontal, es que la conciencia permite que un organismo mida y responda a condiciones inmediatas de su medio ambiente que son importantes en ese momento. Por otro lado, la conciencia de sí mismo permite que el individuo mida las consecuencias de sus acciones con respecto no solo a cómo impactan en el momento presente sino también cómo influirán en el futuro. La conciencia de sí mismo es un complemento evolucionario de la conciencia ya que provee otra plataforma para crear comportamiento. El rol de sí mismo en el proceso de tomar decisiones. Mientras que la conciencia les permite a los organismos participar en la dinámica del juego de la vida, la calidad de la conciencia de sí mismo ofrece una oportunidad para ser simultáneamente un observador desde la audiencia. Desde esta perspectiva, la conciencia de sí mismo provee al individuo la opción de la autorreflexión, revisar y editar la actuación de su personaje. Nos podemos referir a las funciones conscientes y conscientes de sí mismo del cerebro en forma colectiva como la mente. En lenguaje convencional, nos referimos al mecanismo consciente del cerebro asociado a comportamientos de estímulo-respuesta automatizado como la mente subconsciente o inconsciente, en razón de que sus funciones no requieren ni observación ni atención de la mente consciente de sí misma. Las funciones de la mente subconsciente se desarrollaron mucho antes que la corteza prefrontal. Consecuentemente, puede operar exitosamente un cuerpo y su comportamiento sin ninguna contribución de la mente consciente de sí misma más desarrollada. La mente subconsciente es un procesador de información asombrosamente poderoso que puede grabar y reproducir experiencias perceptuales, programas. Curiosamente, mucha gente solo toma conciencia de los comportamientos programados automatizados de la mente subconsciente cuando se dan cuenta de que están involucrados en un comportamiento no deseado como consecuencia de una situación que no es de su agrado. El poder de la mente subconsciente se basa en su habilidad de procesar cantidades masivas de información, adquirida de las experiencias de aprendizaje directas e indirectas, a una velocidad extraordinaria. Se ha estimado que la masa del cerebro que provee la función subconsciente tiene la habilidad de interpretar y responder a más de 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Por el contrario, se estima que la diminuta corteza prefrontal de la mente consciente de sí misma solo puede procesar alrededor de 40 impulsos nerviosos por segundo. Como procesador de información, la mente subconsciente es 1.000.000 de veces más poderosa que la mente consciente de sí misma. Como compensación por la gran capacidad de procesamiento, la mente subconsciente expresa solo una habilidad creativa marginal, una que puede ser comparada a la de un niño precoz de 5 años. En contraste con el libre albedrío ofrecido por la mente consciente, la mente subconsciente expresa primeramente hábitos de estímulo-respuesta pregrabados como caminar, vestirse o manejar un automóvil. Aunque la habilidad de la corteza prefrontal para cumplir tareas múltiples está físicamente limitada, la mente consciente de sí misma puede enfocarse en cualquier función en el cuerpo humano y controlarla. Hubo un tiempo en que se pensó que algunas de las funciones del cuerpo, como la regulación de los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura del cuerpo, estaban más allá del control de la mente consciente de sí misma. Actualmente está reconocido que los yogis y otros practicantes que entrenan la mente consciente, pueden controlar completamente las funciones que anteriormente eran definidas como comportamiento involuntario. Los componentes de la mente subconsciente y consciente de sí misma funcionan en conjunto, siendo el subconsciente el que controla cada comportamiento que no es atendido por la mente consciente de sí misma. Rara vez las mentes conscientes de sí mismas de la mayoría de la gente están enfocadas en el momento presente ya que el procesamiento mental salta continuamente de un pensamiento a otro.
La mente consciente de sí misma está tan preocupada con pensamientos sobre el futuro, el pasado, o resolviendo algún problema imaginario, que la mayor parte de nuestras vidas estamos controlados por programas de la mente subconsciente. Existen 3 fuentes de percepciones que controlan nuestra biología y comportamiento. Las percepciones más primitivas son las que adquirimos por nuestro genoma. Dentro de nuestros genes existen programas que proveen conductas de reflejos fundamentales denominados instintos. Retirar la mano del fuego es un comportamiento derivado de la genética que no tiene que ser aprendido. Instintos más complejos incluyen la habilidad de los bebés recién nacidos de nadar como delfines o la activación de mecanismos de curación innatos para reparar el sistema dañado o eliminar un bulto cancerígeno. Los instintos genéticamente heredados son percepciones adquiridas de la naturaleza. La segunda fuente de percepciones que controlan nuestras vidas está representada por las memorias derivadas de las experiencias de vida grabadas en la mente subconsciente. Estas percepciones aprendidas, profundamente poderosas, representan la contribución de la crianza. Entre las percepciones de vida más tempranas que se grabarán, figuran las emociones y sensaciones experimentadas por la madre al responder a su mundo. La nutrición, la química emocional, las hormonas y el factor de estrés que controlan las respuestas de la madre a las experiencias de vida, cruzan la barrera de la placenta e influyen en la fisiología fetal y su desarrollo. Cuando la madre está feliz, también lo está el feto. Cuando la madre tiene miedo, el feto también. Cuando la madre rechaza al feto como una amenaza potencial a la supervivencia familiar, el sistema nervioso del feto queda preprogramado con la emoción de haber sido rechazado. El sistema nervioso del feto graba memorias de experiencias intrauterinas. En el momento que el bebé nace, la información emocional grabada de las experiencias de vida intrauterina ya ha formado la mitad de la personalidad de ese individuo. Sin embargo, la programación perceptual más influyente de la mente subconsciente ocurre en el periodo que va desde el nacimiento hasta los primeros 6 años de vida. Durante este tiempo el cerebro del niño está grabando todas las experiencias sensoriales, además de estar aprendiendo complejos programas motores para hablar, y para aprender primero cómo gatear, luego a pararse, y finalmente a correr y saltar. Simultáneamente, la mente subconsciente adquiere percepciones relacionadas a los padres, quiénes son ellos y qué hacen. Luego, observando los patrones de conducta de la gente de su medio ambiente inmediato, el niño aprende a percibir conductas sociales aceptables e inaceptables que se convierten en los programas subconscientes que establecen las reglas de vida. La naturaleza facilita el proceso de enculturación aumentando la habilidad de la mente subconsciente para adquirir cantidades masivas de información. La conducta consciente de sí misma requiere de una base de datos operativa de las percepciones aprendidas. En consecuencia, antes de que la conciencia de sí misma sea expresada, la función primaria del cerebro es adquirir una conciencia del mundo operativa, grabando experiencias y observaciones directamente en la mente subconsciente. Sin embargo, el adquirir conciencia de esta forma tiene un lado negativo muy serio. La consecuencia es tan profunda que no solo afecta la vida del individuo, sino que también puede alterar a una civilización entera. El tema está relacionado con el hecho de que nosotros grabamos nuestras percepciones y creencias sobre la vida mucho antes de adquirir la habilidad del pensamiento crítico. Nuestras primeras percepciones están literalmente escritas en piedra como verdades inequívocas en la mente subconsciente, donde habitualmente operan de por vida, a menos que hagamos un esfuerzo activo para reprogramarlas. Cuando siendo pequeños grabamos creencias limitadoras y saboteadoras sobre nosotros mismos, estas percepciones se convierten en nuestras verdades, y nuestro procesamiento subconsciente generará inadvertidamente conductas que son coherentes con esas verdades. Las percepciones adquiridas en la mente subconsciente pueden hasta anular los instintos dotados genéticamente. Por ejemplo, cada ser humano puede nadar instintivamente como un delfín en el momento que sale del canal de parto. Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos tanto para enseñarles a nadar a nuestros hijos? La respuesta reside en el hecho de que cada vez que la criatura se encuentra frente al agua, como ser en una piscina, un río o en la tina de baño llena, los padres se desesperan preocupados por la seguridad de su hijo.
En la mente del bebé, la conducta de los padres hace que el niño identifique al agua como algo que tiene que temer. La percepción adquirida del agua como algo peligroso y amenazante, invalida la habilidad instintiva de nadar y convierte al niño, anteriormente capacitado, en alguien susceptible a ahogarse. A través de nuestras experiencias de desarrollo, adquirimos la percepción de que somos organismos frágiles y vulnerables, a merced de gérmenes y enfermedades contagiosas. La creencia de que somos frágiles realmente nos hace frágiles, ya que esta percepción limitada inhibe la habilidad innata del cuerpo de curarse a sí mismo. Esta influencia de la mente en los procesos curativos es el foco de la psiconeuroinmunología, el campo que describe el mecanismo por el cual nuestros pensamientos cambian la química del cerebro, la cual a su vez regula la función del sistema inmunológico. Mientras las creencias negativas pueden provocar enfermedades, la enfermedad resultante se puede aliviar a través de los efectos curativos de los pensamientos positivos. Finalmente, la tercera fuente de percepciones que da forma a nuestras vidas deriva de la mente consciente de sí misma. A diferencia del programa reflexivo de la mente subconsciente, la mente consciente de sí misma es una plataforma creativa que nos permite mezclar la gran variedad de reflexiones con la infusión de la imaginación, un proceso que genera un número ilimitado de creencias y variaciones de conducta. La calidad de la mente consciente de sí misma dota a los organismos de una de las fuerzas más poderosas del universo, la oportunidad de expresar el libre albedrío. Tenemos la habilidad de reescribir nuestras creencias limitadoras y en el proceso, retomar el control de nuestras vidas. Sin embargo, cambiar programas subconscientes requiere la activación de un proceso que va más allá de un simple diálogo con la mente subconsciente. Aprender cómo aprovechar nuestras mentes para promover el crecimiento, es el secreto de la vida. Al volvernos más conscientes y depender menos de los programas automáticos subconscientes, nos transformamos en los dueños de nuestro destino en lugar de las víctimas de nuestros programas. De esta forma podemos reescribir viejas percepciones limitadoras y transformar activamente el carácter de nuestras vidas para que estén llenas de amor, salud y prosperidad, los cuales son nuestro derecho de nacimiento. Nos volveremos a encontrar en un nuevo video informativo de Fénix Azul. Comparte el mensaje y suscríbete.